les agradezco mucho, maestra, la invitación. Debo decir que si no fuese porque me invitaron, me sentiría así aquí como un intruso y con una gran osadía de venir a hablar de los derechos humanos, porque, bueno, yo soy alguien que no conoce de estas cosas, y no conozco porque no simpatizo, lo confieso, no simpatizo con los derechos humanos. No obstante eso, a partir de la reforma del año pasado, en que se cambia el título primero de la Constitución, pues empecé a revisar un poco el decreto, a sacar algunas notas, y eso es lo único que tengo de derechos humanos. Así que aquí más bien mi intención es aprovechar este foro para aprender sobre el asunto, pero les voy a comentar cuál es mi punto de vista sobre los derechos humanos en nuestro país. Les decía que no simpatizo con los derechos humanos. Hay una razón elemental. Creo que algo esencial de los derechos humanos es que estos constituyen, como las antiguas garantías individuales, un límite frente al poder. Límite que tienen los individuos frente a la autoridad, frente al gobierno. Es decir, ahí se hacen dos campos, ¿no? Y eso implica ya que el ser humano, el gobernado, el tutor, el titular de los derechos humanos, mientras estos existan, no va a ser poder, sino va a ver que se le respete por quien tiene el poder ciertos derechos. Y yo lo que creo es que esto se debe acabar, que el titular no debe tener protección a sus derechos, sino debe ser poder. Entonces, por eso no simpatizo con los derechos humanos. Yo siempre he tenido en mente como preocupación pensar en la necesidad de que se establezca justicia en términos generales para todos, para el ser humano y en particular para los trabajadores. Veo así las cosas. Para mí la facultad esencial, básica, sobresaliente del ser humano es su capacidad racional. Pero esta no tiene ninguna importancia si no desemboca en una cuestión de orden social, de orden general. Y tiene impacto social únicamente cuando esa facultad racional desemboca en creación material o creación intelectual. Y el hecho de que se desemboque en creación hace que el ser humano deje de ser un animal y se convierta como creador en un trabajador. Y es el trabajo lo que ha hecho que el ser humano avance hacia el sedentarismo y de ahí en adelante vaya avanzando en la creación social poco a poco, y de ahí la historia, de ahí la cultura, de ahí el arte, de ahí la política. Y es el trabajo lo esencial, lo que nos ha llevado a lo más que pueda en este momento decirse como excelso de la humanidad. Entonces, para mí la preocupación es el trabajador, y en particular
mexicano, el pueblo trabajador. Es muy difícil definir esto, pero por aquí yo me atreví a señalar, después de dedicar unas notas al pueblo trabajador mexicano, a decir lo siguiente: entendiendo como tal, como pueblo trabajador, no solamente a la clase social que realiza trabajos de manera subordinada a un patrón, sino al cuerpo social que engloba a todo aquel cuya actividad está subordinada directa o indirectamente a condiciones materiales objetivas de existencia impuestas por las circunstancias que se viven. Sean estos los trabajadores, ciudadanos o no, estén empleados o no lo estén. Para mí todo ese universo es el pueblo trabajador. Y creo que el pueblo trabajador debe ser el titular esencial de los derechos humanos. Como trabajador, el ser humano ha pasado por diversas etapas. Mucho tiempo, muchos siglos fue un objeto. Me refiero a la masa trabajadora, ¿no? Un objeto que no era reconocido ni como ser humano siquiera, que se podía destruir, cambiar, vender. Más adelante, por el influjo de las ideas religiosas de carácter cristiano, el ser humano se reconoce ya como el trabajador se reconoce como un ser humano, pero mandatado por la divinidad para venir a servir al patrón, al Señor. No era estrictamente un patrón, el Señor. Luego viene otra etapa, la que estamos viviendo, en la cual el trabajador se supone que es un hombre libre, igual a los demás, pero su situación real sigue siendo casi la de siervo, casi la de esclavo. En fin, todo eso ha hecho que en mi vida a lo largo del tiempo, no obstante que mi origen quizá les suene extraño a ustedes por cuanto a mi formación es de carácter militar, sea afín al interés del pueblo trabajador. Por lo que respecta a los derechos humanos, y en particular en nuestro país, yo creo que estos tienen muy serios obstáculos por delante, de diverso tipo, y he empezado así como que a hacer alguna que otra notitas al respecto, y es de lo que les vengo a platicar, y más que nada con la idea de que retroalimentemos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, y de aquí yo aproveche para seguir adelante. En las notas que he realizado tengo 4 puntos que estoy tratando de desarrollar. Lo primero se refiere a la cuestión formal, la incorporación de los derechos humanos a nivel constitucional. Y ahí, bueno, no he avanzado gran cosa, es poco lo que tengo, y más que nada tengo dudas, porque como les digo, yo he sido alguien que no simpatiza con los derechos humanos, y me he enterado por pláticas, por comentarios con los compañeros, con los amigos, que hay derechos humanos de tal generación, de 2, de 3, y alguna compañera ya me ha dicho que hasta de 5ª generación. Bueno, ya por ahí escuché al llegar aquí que Víctor Hugo mencionó a un autor, Quintana, que sabe mucho de esto. Voy a buscar su libro para aprender algo.
acerca de estas cosas. Pero sobre esto de los derechos humanos, los puntos que yo estoy empezando a desarrollar, que tienen una visión en el sentido de que pueden ser obstáculos para su eficacia, son los siguientes. Primero, los problemas de carácter formal de su incorporación a la Constitución. Lo segundo, los obstáculos que tienen que ver con la cuestión inherente al titular de los derechos. En tercer lugar, los obstáculos inherentes al poder establecido en nuestro país. Y en cuarto lugar, los obstáculos que se refieren a la estructura del Estado mexicano. Esto no sé a qué me va a conducir, pero por lo menos me va a acercar a tener algunos elementos más como para poder dialogar con los compañeros en la clase acerca de este tema. Como ya no hay garantías individuales, pues ahora hay que hablar de derechos humanos. Revisando así someramente el decreto, creo que es del 10 de junio de 2011, pues algo notable que aparece ahí de inmediato es que se cambia el título primero de la Constitución, alrededor de 30 artículos, ¿no? Y ahora ahí se dice que es de los derechos humanos y sus garantías. A mí me parece que esto significa un pequeño avance formal, porque en realidad pues era defectuoso el título anterior, ya que las garantías, todos sabemos que son los medios, las vías, los recursos que existen para hacer efectivos los derechos y no los derechos en sí. Entonces, cuando se hablaba de garantías individuales, en realidad no estaba planteando garantías, sino estaba planteando derechos individuales. Ahora ya suena mejor hablar de derechos y, además, sus garantías, las vías para hacerlos efectivos. Sin embargo, aquí hay algunas cuestiones, por estar lejos de esta temática, que a mí me causan alguna duda. Se empieza diciendo que todas las personas disfrutan de estos derechos humanos. Y bueno, el concepto de persona a mí como que no me aclara mucho las cosas. Seguramente ustedes me lo podrían aclarar. En virtud de que para mí persona no son solo los seres humanos, sino hay personas, individuos físicos, seres humanos, y además hay personas